Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Nicolás, dicen que en algunos sectores de Colombia se acabó el lomotil, ¿sí? Y lo dicen precisamente por lo que está ocurriendo luego de la captura, de la extradición, perdón, de Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos, donde lo vimos con el overol de color naranja, esposado, inclusive pues circuló el video del momento en los que los guardias le piden que se acerque a la puerta para poderle quitar las esposas. Vaya nivel, en un lugar hermético, rodeado de oficiales, en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, al sujeto se le trata como el peor de los criminales. Y vaya usted, vea ese contraste cuando algunos de estos aquí en Colombia asisten a la JEP y hacen la B de Victoria y llevan rosas para regalarle a los magistrados. Definitivamente el país no merece la justicia que tenemos. Pues bien, esto fue lo que vimos nosotros en las últimas horas, pero hagamos un recorderis de quién es Alex Saab, a qué ha dedicado su vida, qué era para el régimen de Nicolás Maduro y cómo, inclusive en alguna entrevista le han preguntado a Piedad Córdoba sobre Alex Saab y ha dicho que hace unos meses no lo veía, pero pues obviamente sí existe una relación con él. Y recuerden ustedes, en la época del gobierno de Juan Manuel Santos, Alex Saab firmaba contratos también con el Estado colombiano. Bueno, pues bien, Alex Saab ya está en los Estados Unidos, está en una cárcel. La segunda audiencia sobre su caso, donde se le imputará los cargos, será el 1 de noviembre. Veremos qué posición toma, pero lo cierto es que este sujeto pues fue blindado o intentado blindar por parte del gobierno de Nicolás Maduro de todas las formas, Cindy. Recordemos que no solamente agotaron todas las instancias, fueron casi 2 años de pues, instancias en Cabo Verde. O sea, lo capturaron el año pasado, en junio del año pasado, digamos, es más de año y medio. En esa situación. Lo nacionalizaron venezolano, porque lo primero que hicieron fue nacionalizarlo venezolano. Después lo nombraron embajador en África, ya cuando estaba capturado, y después lo nombraron miembro negociador o parte de la mesa de negociación del régimen en el diálogo de la oposición en México. Y de ninguna forma lo lograron. África en ese momento, pues algunos de estos organismos de naciones africanas como la OEA, pero pues del continente africano, dijeron que era arbitraria la detención porque era un diplomático venezolano. También Vladimir Putin pidió por favor que lo liberaran porque era un diplomático venezolano y eso lo que hacía era violar su inmunidad diplomática, pero bueno, eso no le importó a Cabo Verde después de 3 recursos, ¿no? Porque allá también hay un montón de cortes. Creo que mucho más que 3. Yo creo que íbamos casi por el orden de 5 recursos después de los ordinarios, entre los recursos como tal y las impugnaciones de cada uno de esos recursos. En últimas, se termina la extradición, llega a los Estados Unidos, lo hemos visto y ya lo habíamos anticipado también. 20 años cuando menos cada uno de los 8 cargos que se le imputan, lo que daría pues 160 años de cárcel cuando menos. Pero, Nicolás, en las últimas horas escuchamos en rueda de prensa, y esto me parece bien complejo, a la esposa de Alex Saab que está bajo el poder del régimen venezolano. Así es. Y yo no sé, quiero que escuchemos lo que ella dijo en esa rueda de prensa, porque para mí, esa rueda de prensa donde habla esta señora esposa de Alex Saab es: recuerda que estoy en Venezuela. Más o menos es eso lo que significa esta locución. Escuchen ustedes lo que dijo. Con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, que le negaron, que le impedían que entrara su equipo médico, el equipo médico a revisarlo y a los abogados. Le quitaron todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará, jamás. Y nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida. Y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en la lucha por los pueblos dignos del mundo.
por Venezuela y por el gobierno legítimos de Nicolás Maduro. Don Nicolás, ¿no le parece a usted que esto es, mi amor, estoy en manos de Venezuela? No, Demar, yo creo que hace parte de la estrategia de Navidad eterna de Nicolás Maduro. Acuérdese que ya pusieron allá el arbolito de Navidad. Ese discurso que hace la esposa de Alex Saab, sin lugar a dudas, pues fue ya escrito, ¿no? Solamente lo está leyendo. Claro, se supone que es una carta. Esto fue un meeting que hicieron el fin de semana en una plaza en Caracas, supuestamente en apoyo a Alex Saab. Y ella lee una carta que supuestamente le envió Saab antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, o sea, antes de subirse al avión, prácticamente. Y ella la lee allí y se pone a llorar. Bueno, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero igual estoy de acuerdo con Demar. Ella está allá, en poder del régimen, y probablemente corra peligro si Alex Saab decide abrir la boca. En el peor de los mundos, ella ha dicho, entre otras cosas, que jamás doblegarán a Alex Saab. Alex Saab, que ya anticipó en medio de ese traslado que él era inocente, que no tenía por qué cooperar con Estados Unidos. Pues bien, ante 8 cargos que se le imputan y 160 años de cárcel en expectativa, wow, y si algo tendrá que contar, a mí me pues va a cantar que en todos los le pase tonos. lo de Jeffrey Epstein. No, Demar, espérese que lo Alex pongan en esas celdas que no son más de 2 metros cuadrados. Y donde Le recibe la den luz por del ahí sol una vez al mes. Una hora de sol, sí, exacto, cada día. Sí. Lo pongan aislado. Es que esas prisiones gringas no son como las del régimen o no son Sí, las de donde uno los paseos políticos habla aquí. Una donde de estaba máxima aquí seguridad, Monsalve. es en serio. Como la que estaba aquí, en la que estaba aquí Monsalve, no son como esas. No, eso no es, es que, es con trago y fiesta y No, compañía. sí. No. no, aquí es, Eso ya es en trago, serio. fiesta, niñas, Sí, qué horror. niñas, Eh, cama doble, baño. Puede llamar al maestro de obra para Sí, que le construya la cárcel. Definitivamente, a veces parecemos una banana republic con esos sistemas de justicia donde es evidente la rigurosidad que se muestra con un sujeto como Alex Saab, reclamado por los Estados Unidos y puesto en recaudo como corresponde. No hay recurso del recurso, última, vencimiento de términos y queda libre. No. Simplemente ha caído en desgracia, como el Chapo Guzmán en su momento, Sí. y vamos a ver qué dice el 1 de noviembre, porque vuelvo e insisto, 160 años de cárcel es la expectativa. Igual se podrá declarar o no culpable el 1 de noviembre y dependerá la reducción de la pena en la medida en que El que él colabore. aporte cosas sustanciales en contra del narcorrégimen de Nicolás Maduro. Pero bien, Demar, y ahí hay un asunto importante que debemos conectarlo, y es la carta que se está filtrando en redes que hizo el exdirector de inteligencia de Venezuela acusando a Gustavo Petro de recibir financiación por parte de la narcodictadura venezolana. Claro, yo ya puse mi tweet, pues porque no soy muy positivo, porque como todo lo de Petro, pues yo creo que va a quedar enterrado en la impunidad junto con lo de los camiones de basura o las fundaciones fantasmas y con los demás entuertos que hizo en la ciudad de Bogotá. Sí. Pero es una acusación, como usted ya lo mencionó al inicio del programa, de la cual el senador y hoy precandidato presidencial por la coalición de extrema izquierda, el Pacto Histórico, en donde pues no se ha pronunciado, pero es una acusación seria y es como unos Pandora Papers, pero digamos podemos llamarlo Maduro Papers o los Chávez Papers. Sí. Eso puede ser otro pues vean, otro tema interesante. En el caso del Pollo Carvajal, él sí se está adelantando a colaborar en todo lo que pueda. España le negó el asilo hace unas horas y él sí no se va a quedar 160 años en la cárcel. Él sí está hablando, incluso creo que hizo una página web y ahí ha ido contando algunas de las cosas que él sabe. Entonces, bueno, sí se están anticipando a que es inevitable su extradición y, bueno, va a colaborar pues para no quedarse tanto tiempo en la cárcel. ante el juez de la audiencia española, que es la Corte máxima instancia en España, en Madrid,
el Pollo Carvajal ha entregado un documento del que hacía referencia a Nicolás, donde dice lo siguiente, y me permito leer textualmente lo que dice este documento, que dice: informe confidencial al Juzgado Central de Instrucción número 6, asunto financiamiento ilegal de Podemos, así está referenciado. Muy bien, dice lo siguiente, abro comillas: el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años. Entre ellos financió la creación del partido político español Podemos, primera gran bomba. Podemos, el partido que ostenta el poder en España en estos momentos. Y segundo, dice el Pollo Carvajal: mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar en Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en la Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en el Brasil, Fernando Lugo en el Paraguay, Ollanta Humala en el Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano. Es lo que dijo el Pollo Carvajal. Ojo, en un documento que está rotulado como confidencial. Pero recordemos, porque a veces la memoria es muy corta y olvidamos cosas que pasan en el concierto nacional e internacional, ojo, con la narcodictadura. Esto lo decía el 2 del régimen del narcodictador Nicolás Maduro hace algunos meses a través de la televisión pública en Venezuela. Unas guabinas, llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. El pueblo desprecia a los guabinosos, decía Nicolás Maduro, refiriéndose al candidato presidencial, Diosdado Cabello, sí, refiriéndose al candidato presidencial Gustavo Petro. Esto de los guabinosos, Cindy, es los... Sí, como una persona débil o miedosa. Cobarde. O, sí, cobarde. Pues bien, este documento del que usted ponía sobre la mesa, Nicolás, pues es el informe confidencial que ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6, el Pollo Carvajal. Y vaya si tenemos más preguntas respecto de ello. Entre otras cosas, quisiera recordarle a la audiencia que en Colombia, de acuerdo con la Ley 1475, se prohíbe el ingreso de dineros provenientes del exterior. Dice el artículo 27. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas: los que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. Bueno, aquí tiene una tarea el Consejo Nacional Electoral, sin lugar a duda. Veremos si hace alguna cosa o por lo menos investiga, y pues ya veremos quién tiene la razón. Esperamos que el candidato Petro se pronuncie sobre estos graves señalamientos que evidentemente, como siempre lo tenemos que decir, aquí en Colombia todo el mundo es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de las declaraciones del Pollo Carvajal. Sin lugar a dudas, Demar, pero creo que es algo que va a dar mucho de qué hablar. Es una acusación, yo creo que compleja. Veremos si los vencimientos de términos que es el abogado o el defensor estrella en nuestro país, pues no entre a intervenir y salvarle el pellejo al señor Gustavo Petro. Esperemos que la justicia colombiana por lo menos pues indague, ¿no? Porque ya la Corte en los casos de Gustavo pues ni siquiera se digna a investigar, pero entonces creo que hay un seguro, querido Demar, y es que el gobierno de los Estados Unidos saque y publique la información. Una vez esa información que posiblemente Alex Saab vaya a dar en las posibles interrogatorios que va a tener de aquí hasta que, no sé, se cumpla su condena o diga todo lo que tenga que decir, pues de pronto va a salir esta información. Sin embargo, pensándolo bien, Demar, y como estábamos comentando con Cindy, ese discurso de la esposa claramente es escrito, solamente lo está leyendo, pero envía un mensaje, sin lugar a dudas. Y es, ojo que yo tengo a su esposa y a sus 2 niños. Ojo con hablar. Claro, con hablar. Sin duda. Entonces yo creo que ahí de pronto hay una amenaza que el gobierno de los Estados Unidos pues tendrá que ver cómo
cómo maneja. No sé si serán capaces de recuperar a la esposa y a los hijos para que este señor pues hable de manera libre y le ofrezcan, pues como en las películas, que es verdad y es cierto, pues un programa de protección de testigos, y el gobierno de los Estados Unidos pues acobije a este notorio criminal, pero que puede prender un ventilador en todo el continente. Y bueno, antes de irnos al oído y empezar con la entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Antonio Ledesma, le quiero preguntar a usted, Nicolás Gómez, que es protagonista de esta noticia al oído. ¿Revive o vuelve a aparecer en la escena política el movimiento Salvación Nacional? Efectivamente, Demar, hemos radicado ante el Consejo Nacional Electoral, dado pues el comunicado que sacó la Corte Constitucional sobre la sentencia 257 del año 2021 sobre el nuevo liberalismo, y nosotros creemos que por el principio de igualdad, pues esta se nos puede otorgar a nosotros. Estamos arrancando el proceso, creo que es algo esperanzador para el país, para los conservadores que siguen todavía allá afuera, de que este movimiento, que futuramente se convertirá en partido con los ideales de Álvaro Gómez Hurtado, del alvarismo, que fue tan crucial, tan contundente en nuestro país, pues vuelva a la vida. Entonces esperamos la decisión del Consejo Nacional Electoral lo más pronto posible. Se rumora que la sentencia está por salir, esperemos que no nos la embolaten, y seguiremos adelante trabajando por esta patria y por revivir un acuerdo sobre lo fundamental de más. Interesante, porque tanto la que le devuelve la personería jurídica al nuevo liberalismo como la que le da personería a la Colombia humana, ninguno de los dos casos está sujeto a lo que dice la posibilidad de revivir un partido político, y es que hubiera desaparecido como efecto del conflicto armado en Colombia. Y evidentemente Salvación Nacional desaparece tras el cobarde asesinato al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Así que si hay un hecho sin precedentes, un hecho notorio para poder devolverle la personería jurídica a Salvación Nacional, es la circunstancia por la cual desapareció. Vamos a estar pendientes de eso, Nicolás, sobre todo, claro, de la sentencia que emita la Corte Constitucional, porque como siempre nos tienen acostumbrados, primero va el comunicado y muchos meses después aparece la sentencia. Entonces muy atentos para saber de qué se trata.